Acá vinimos a escuchar al ingeniero Tetamanti, por lo tanto voy a hacerla corta. Creo que tenemos una gran posibilidad en esta circunstancia de tratar de reordenar la casa, tomando como referencia próximo e inmediato finalización de la concesión de la llamada hidrovía Paraná-Paraguay. Y a partir de esta circunstancia es que necesitamos conocer la situación y qué opinión tiene el ingeniero Tetamanti sobre la realidad de nuestro Río de la Plata, sobre la realidad de nuestros puertos, que tengo entendido que de 16 puertos, 14 están en manos extranjeras, que hace muchos años entendimos que se inició en la década del 90, a partir de la caída del muro de Berlín, a partir como continuidad el consenso de Washington y las políticas neoliberales para toda Latinoamérica. Eso nos puso como en aquel entonces, desgraciadamente, usando las banderas del movimiento nacional peronista, nos puso como los mejores alumnos del neoliberalismo en la región. Todas estas cosas que podemos decir y que podemos seguir agregando, nos importa mucho este hito que tenemos de la finalización de este convenio que tiene muchos años y que está manejado desde hace muchos años también sin controles. Nosotros sabemos que por nuestras aguas salen el 80% de nuestra exportación nacional. Nosotros sabemos la facturación de la grande concentración de cerealeras. Sabemos de la importancia de aquella flota que tuvimos, en algún momento Dodero, en algún momento Mianovich, y después nuestra querida Elma, empresa de líneas marítimas argentina. Todo eso fue destruido. Me gusta decir que la Argentina no tiene problemas económicos, sí tiene un gran grado de inmoralidad. Queremos escuchar al ingeniero, hombre que conoce y que nos va a enseñar, y vamos a los militantes de Agrupar poder ser más útil en toda la pelea que se viene. Ingeniero Horacio Tetamanti, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? La verdad que generosas sus palabras, tal vez un poco exageradas hacia mi persona, porque yo soy en realidad honrado por el interés de ustedes que califiquen a mis aportes como útil y, digamos, interesantes para compartir con ustedes este momento, que sin lugar a duda, tal como lo decía, un momento trascendente, un momento donde son estas paréntesis, donde la historia abre esas ventanas cada vez más reducidas, lamentablemente, para la Argentina. Oportunidades donde el marco de la legalidad, como la Argentina ha demostrado históricamente su apego en el marco de la política, en el marco del diálogo y en el uso exclusivo de aquellos derechos que no son propios, ejercer las decisiones que seguramente marcan las próximas décadas. Y sin lugar a duda, este año es uno de ellos. Tal vez, como lo indicaba, de no haber podido triunfar en esa elección del año 2019, tal vez esto no se hubiera podido dar, porque seguramente no solamente en esta área, sino en el resto de la Argentina hubiera continuado ese devenir extranjerizante y digamos, claudicante de las multinacionales que se expresaban a través de un gobierno que evidentemente a la luz de sus resultados ha sido un enorme, no solamente un fracaso para los argentinos, tal vez seguramente pudo haber sido un éxito para los intereses que representaban, pero desde ya, con los números que acabamos de escuchar, a la cual ha descendido nuestra pobre Argentina en cuanto a pobreza, la situación de la niñez, etcétera, etcétera, creo que nadie intelectualmente honesto puede decir que esto ha sido positivo. Es un momento donde existen contradicciones.
Es evidente que este gobierno respecto al anterior tiene grandes diferencias de todo tipo, pero tal vez la más grande es que aquel gobierno sí era muy homogéneo, tenía claramente claros sus objetivos y no tenía contradicciones internas. No había ninguna voz dentro del gobierno que estuviese dispuesto a oponerse a una hoja de ruta que se había escrito en el norte. Nuestro gobierno actual nos permitió esta oportunidad, pero también tenemos que ser conscientes que una coalición compleja de una ingeniería política que permitió ese triunfo, tal vez ahora estamos, digamos, de alguna forma enfrentando las propias contradicciones. Y es evidente que en algunos sectores del gobierno continúan las políticas macristas. Y tal vez el lugar más emblemático donde lamentablemente todavía la vocación y la participación popular no ha podido torcer el rumbo es justamente en el transporte. Hoy en el transporte todas las medidas tomadas a partir de diciembre de 2019 lamentablemente no es otra cosa que la continuidad de lo que se venía trayendo. Y tal vez el lugar más gravoso es el complejo marítimo y fluvial. Sería injusto decir que solamente en los 4 años de Macri se produjeron las entregas de nuestro patrimonio marítimo y fluvial. Tal vez sí podemos decir que Macri tomó 2 grandes decisiones que nunca nadie se animó a tomar, como ser la habilitación a canal profundo del puerto de Montevideo, una vieja reclamo de las grandes multinacionales que entienden que desde el exterior les es mucho más fácil manejar los resortes de la economía argentina. Nunca antes ningún gobierno había tomado la decisión de renunciar a la soberanía normativa. Como bien lo decía, es evidente que la Argentina arrastra problemas no solamente de la década del 90, sino, si nos remontamos a la historia, desde prácticamente de nuestra propia Constitución, que surge a raíz de la derrota de Caseros. O sea que podemos decir que sí, Macri ha sido tal vez un hito en esas paréntesis históricos que se abren, y en ese caso, en vez de a favor de los intereses nacionales, fue en la profundización de este modelo colonial que se nos impuso fundamentalmente, yo creo, a partir de esa década de los 90, por la implementación de lo que se conoció como el Consenso de Washington. Sin lugar a duda, la libre navegabilidad de los ríos interiores de la Cuenca del Plata fue, yo diría, el conflicto originario, fundacional de la Argentina. Es constitutivo de nuestra identidad nacional, es constitutivo de nuestro contrato constitucional, en las buenas y en las malas. Es evidente que la Cuenca del Plata fue y seguirá siendo una fuente inagotable de riquezas. Es tal vez uno de los sectores del planeta Tierra más ricos que se puedan pensar. Pueden cambiar las modalidades, pueden cambiar las tecnologías, pueden cambiar los marcos políticos, pueden cambiar las hegemonías, pero lo cierto es lo que era antes la Cuenca del Plata por el oro blanco y lo que era la denominada Camino del Potosí, que también era una hidrovía diseñada por los poderes imperiales de aquella época. Era diseñada exclusivamente desde la capacidad significante que tenía el dominador de darle significado a los ríos de aquel entonces como un medio de poder extraer, en definitiva era el objetivo de la ocupación, extraer aquellas riquezas que en aquellos momentos la podíamos denominar como la del oro blanco. Hoy no ha cambiado mucho, lo que era oro blanco ahora es el oro verde, y lo que era el Camino del Potosí hoy se denomina hidrovía. Tanto unos como otros fueron denominados, porque es importante reconocer lo que es el que domina, nomina. Y la Cuenca del Plata, por su palabra, por su expresión lingüística, era evidentemente indicada por las hegemonías de los imperios dominantes allá por el siglo XVII, XVIII y XIX. Hoy cambió la situación, pero lo cierto es que el control de estas riquezas fueron y siguen siendo nuestros ríos. Los ríos no es una referencia romántica, una referencia territorial o inclusive una referencia geográfica de la identificación de la Argentina. Es sin lugar a duda el punto neurálgico donde se define la capacidad de organizar la riqueza de este sector.
Es el lugar donde quien lo domina puede determinar dónde y cómo se acumula la riqueza, cómo se la distribuye, cómo se organizan los factores de la producción, dónde quedan las capacidades de agregar valor de las comunidades, o si son exportadas al exterior, exportando esta materia prima, importamos desocupación o viceversa. Muchos países se hicieron, no es un caso único en el mundo, la historia del río Paraná. Los Estados Unidos también, en un cuadro bastante similar, dirimieron sus conflictos internos entre las visiones extractivas oligárquicas de poder transformar o identificar un territorio a función de su capacidad o el privilegio del poder, de la propiedad de la tierra, aquellas visiones donde se decía o se pretendía que la riqueza sea un factor de la participación popular. Esos dos modelos en pugna, irreconciliables. Se habla de la grieta, que hay que superar la grieta. La grieta es imposible de superar, porque son dos modelos absolutamente irreconciliables. La visión de la oligarquía de vivir sobre la apropiación de recursos naturales es incompatible con una visión nacional de industrialización y de distribución de la riqueza y de participación. No es posible aritméticamente, no es posible biológicamente, no es posible termodinámicamente. La Argentina, desde una visión extractiva de recursos naturales, puede, en el mejor de los casos, darle trabajo a no más de 10 millones de argentinos. El problema serio es que somos más de 45, casi 50 millones. Y esas visiones liberales que hoy siguen reivindicando estos modelos no terminan de explicar qué se hace con los 30 millones que faltan, o que sobran, mejor dicho. Cómo se los excluye, cómo se los elimina, cómo se los olvida, cómo se los desaparece. No hay un planteo global, porque si hubiera un planteo global podríamos discutir. Es evidente que no hay posibilidad dentro del marco moral, ni en el marco político, ni en el marco de lo que los argentinos somos como tales, podemos convivir con esos modelos. Sin embargo, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, a pesar de todo y de su contradicción, este modelo sigue incluido en la Argentina de hace décadas a fuerza de fuego y de violencia en todas las expresiones. En aquellos países del norte esto se dirimió en su momento con mucha violencia y salieron triunfantes otras visiones distintas. Unas visiones de poner los ríos al servicio de la producción, de la industria, de la hegemonía del desarrollo, de la participación y del trabajo. Acá lamentablemente en Caseros prevaleció otra visión y desde ahí arrastramos esta cuestión. Pero lo cierto es que nunca antes de la década del 90 se profundizó de tal violencia la pérdida de la soberanía argentina. En esa década donde alguna parte del mundo alucinó que la caída del muro de Berlín era finalmente el día final, donde se había acabado la historia, donde finalmente el bien había triunfado sobre el mal y que por ahora, a partir de ahora, se iba a desparramar una gran época de progreso en el mundo con los principios del libre comercio, de la internacionalización de los recursos naturales, de la subdivisión internacional del trabajo, de la desaparición de los estados-nación, de la prolificación de los tratados del libre comercio, de la resignación de la soberanía de los países, iba a venir una época de gran progreso. Lo cierto es que es evidente que si uno saca una fotografía de lo que era la Argentina antes de la década del 90 y lo que soy, especialmente a partir de estos días que nos damos a conocer estos números que son realmente lacerantes de la situación caótica, social y económica que sufre la Argentina, es evidente que nadie en su sano juicio o con un mínimo de razonamiento intelectual, honestidad intelectual, pueda decir que haya sido bueno las décadas del 90. Y yo te diría que a esta altura del partido podemos con mucha claridad decir que no solamente no fue bueno para la Argentina, sino no fue bueno para el resto del mundo. Ver la realidad europea, ver la propia realidad de los Estados Unidos, donde nadie, por lo menos de mi generación, te pudo haber imaginado alguna vez que esa violencia neoliberal se iba a volcar contra el propio pueblo americano, cosa que ya se ha hecho por los índices de desocupación y de crisis social y económica que tal vez no tengan reflejos en los medios de comunicación, porque es un país donde no hay libre, hace muchos años que ya no hay nunca, creo que nunca la hubo en Estados Unidos, la libre prensa, lo conocemos, pero aquel que tenga un mínimo conocimiento de lo que es la sociedad norteamericana sabe perfectamente lo que está sucediendo, especialmente en esos cordones centrales de los Estados Unidos, donde ha desaparecido el trabajo. O sea que la situación es absolutamente dramática. Los resultados de este modelo ha sido un fracaso.
O sea que a veces cuando en ese momento donde escuchábamos a Neustadt ironizando sobre la palabra soberanía, buscando, indagando en un teléfono negro de Entel dónde estaba la palabra soberanía, hoy parece que se vuelven a reeditar, esos modelos se reeditan. Y lo cierto es que en el tema marítimo portuario, en el complejo marítimo portuario argentino, en la década del 90, tal vez fue el lugar donde más impactó, como bien decías, la desaparición de toda nuestra flota de bandera, que la Argentina era casi una potencia mundial, una referencia en función de éramos una de las flotas más importantes del mundo. En la estructura portuaria, donde el Estado Nacional aseguraba una capacidad logística para permitir y sostener el desarrollo sustentable de todas las comunidades alejadas del puerto de Buenos Aires. El Ministerio de Obras Públicas desarrollando, dragando los ríos con la flota que en ese momento era considerada una de las flotas más grandes del mundo, que era la flota de dragados y de dragas que tenía el Ministerio de Obras Públicas, donde gente de Europa, de Estados Unidos y nosotros mismos como estudiantes abrevábamos de un país que era líder en estas cuestiones. Y hoy volvemos a volver a la tristeza que un ministro de Transporte, ya ni siquiera de un gobierno macrista, porque eso no nos hubiera sorprendido, pero sí de un gobierno que supuestamente viene a cambiar las cosas, a decir que como los argentinos no tenemos capacidad de poder hacernos cargo de nuestros ríos, es necesario convocar a las empresas multinacionales. La verdad que el hombre es un inimputable porque no tiene ningún conocimiento ni formación de nada que se le parezca a la gran complejidad que se requiere para tener semejante cargo. Pero lo cierto es que en mi caso como ingeniero de la universidad pública, es mi obligación decir y querellar al ministro para decir que no nos falta respeto, porque los argentinos, si bien somos humildes y no nos creemos más que ninguno, no le quepa la menor duda de ninguno a nadie, a ningún argentino, que no somos menos que nadie en cuanto a tecnología. Es más, que tenemos frente a una situación tan dramática que desconoce el ministro que una de las dragas más importantes que se le ha sido regalada en la década de 90 a este conglomerado multinacional llamado Hidrovía Sociedad Anónima fue construida en astilleros nacionales en la década del 70, y en mi caso personal fue una de las primeras experiencias profesionales apenas me recibía en la facultad pública ya por mediados de la década del 70. O sea que a partir de esa década la Argentina perdió todos sus resortes, entregó sus ríos, entregó el Paraná. Tuvimos hasta la falta de respeto hasta que nos cambiaron el nombre de nuestros ríos, porque nuestros ríos desde la historia, desde la geografía, desde todos aquellos que tuvimos la desgracia de caer en la escuela pública, aprendimos de nuestras maestras y tenemos clara conciencia de lo que significa el río Paraná, lo que es el río Paraguay, lo que es el río Uruguay. Sabemos perfectamente los orígenes etimológicos de los nombres, de esas palabras de culturas originarias, nombres muy importantes. El Paraná significa en guaraní el padre de todas las aguas. El río Uruguay significa el río de los pájaros por su belleza. Y así teníamos una especie de amalgama de nuevas culturas con viejas culturas, con contradicciones, con un proceso de colonización, con un proceso de inmigración. En general todos somos inmigrantes, con las cosas buenas y con las cosas malas. Pero entre todo hicimos una amalgama de una identidad nacional que está fuertemente vinculada con estos ríos, desde sus nombres, incluso hasta las batallas que dieron lugar a nuestra nacionalidad. Nadie puede olvidar las primeras enfrentamientos en el Río de la Plata del almirante Brown, los triunfos históricos que hoy son elementos de estudio todavía en las escuelas navales de todo el mundo, como la batalla de Montevideo, la batalla de los Pozos frente a la ciudad de Buenos Aires, cuando el almirante derrotaba a las flotas invasoras al grito de fuego graneado, que el pueblo nos contempla, porque fue una batalla que se dio prácticamente a pocos metros de las costas del Río de la Plata y la ciudad de Buenos Aires. La enorme victoria de la isla Martín García, de la recuperación de la isla Martín García. Las luchas heroicas de poder derrotar al invasor inglés en las dos invasiones, donde todas fueron por vía acuática, todas fueron por el Río de la Plata. Y páginas históricas que fueron prácticamente borradas de la historia argentina por el mitrismo, como ser las batallas de los desembarcos en la Ensenada de Barragán, y por supuesto la más emblemática de todas, que durante años estuvo ocultada a la luz de la educación pública, que fue la histórica batalla de la Vuelta de Obligado. Todas estas identidades
fueron arrasadas, confiscadas, como digo yo, fueron secuestradas por la palabra hidrovía. Una palabra que hace falta hacer un alto. La palabra hidrovía principalmente es una palabra que no pertenece a nuestro idioma. Uno cuando la quiere saber el significado que tiene, la busca en el diccionario y no la encuentra. No la encuentra porque no es castellana. Pero fue un paso muy inteligente del adversario en la década del 90. Qué mejor que primero borrar y desaparecer los nombres y los significados que cambiar la denominación. Porque el paso que le siguió fue la apropiación de la hidrovía, la privatización de la hidrovía, que no era otra cosa que un nombre que ocultaba las palabras que debían haberse usado, que es el río Paraná. Porque ningún argentino en aquella época hubiera podido tolerar la idea de que un ministro como Dromi o como Menem o como Cavallo avanzara con la desnacionalización y la privatización del río Paraná. Por eso nunca se pronunciaba el río Paraná. Nadie sabía que era el río Paraná cuando se hablaba de hidrovía. Fue un trabajo muy inteligente y yo realmente querello de alguna forma a los profesores de historia, de geografía, a los propios lingüistas argentinos que no hayan advertido esta maniobra que en realidad no es ni inocente ni casual. Es una maniobra planificada de alto vuelo científico que tiene como objeto eso justamente para colonizar primero por la palabra y borrar y secuestrar significados y denominaciones. A partir de ahí, de la década del 90, se perdió la Argentina la presencia en los ríos, prácticamente sobre el río Paraná lo navegan el 98% de banderas extranjeras. Los puertos que otrora eran la garantía del Estado Nacional de poner a resguardo los intereses de la producción argentina fueron entregados justamente a estos grandes monopolios exportadores de cereal. Se creó ahí como una especie de república multinacional de la soja, que ocupaba parte de Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia, Uruguay, de alguna forma concebida y significada por intereses, serán legítimos por supuesto, pero que no eran para nada los argentinos, inclusive en conflicto con los argentinos, porque esta República Multinacional de la Soja busca, como cualquier emprendimiento económico, la renta, el lucro. Pero lamentablemente ese lucro entró en colisión con lo que nosotros necesitamos, que es trabajo y producción y desarrollo. Es evidente que estos modelos de primarización de las economías, donde se significan todos los recursos naturales y las capacidades productivas al servicio de una sola visión extractiva de recursos naturales, es evidente que es absolutamente incompatible con una visión de desarrollo industrial. Por eso el río, significado del punto de vista de los intereses nacionales, interpretados como herramientas estratégicas para sustentar y solidificar capacidad de agregar valor de una comunidad organizada, para crear bienes y servicios y desarrollar una política que busque la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo, es evidente que es absolutamente imposible de coordinar con una visión extractiva de recursos naturales. Y así las cosas, llegamos a ese fin de la década del 90 y terminamos en el desastre del 2001, que fue obviamente la consecuencia de todas estas cuestiones. Y ahí empezamos un conjunto de situaciones de reversión de esta realidad o de intentos de reversión sobre un país prácticamente arrasado, con algo mucho peor. Es decir, esa década del 90 también tenía un objeto que que era estratégico, que lo quiero dejar bien claro con los compañeros. El objetivo del consenso de Washington, además de todas estos principios que habíamos enunciado al principio, tenía como un objeto estratégico fundamental que era expulsar a los argentinos del agua. Es decir, los argentinos debíamos dejar el agua, los argentinos debíamos entregar los ríos y los argentinos deberíamos entregar el mar. Por eso era importante dividir a la Argentina al medio, partirla al medio. Posteriormente, con el acuerdo de Ville, nos partieron en 3 pedazos. Lo que tendría que haber sido un país soberano, con capacidad soberana de navegación, desde el norte argentino, llamado Formosa, llamado Posadas, poder navegar al extremo sur de la Argentina bicontinental, que es el Polo Sur. Nos pusieron 2 grandes cuestiones. Nos cortaron, primeramente, el Río de la Plata. Se lo entregaron a la República Cerealera, donde no le interesaba para nada la continuidad logística de los ríos con el mar. Así las cosas, la Patagonia quedó totalmente aislada, esclavizada en una logística por camiones que la condena prácticamente a la desaparición. No hay forma de llegar a Ushuaia que no sea por camión, que es evidente que en ese esquema logístico es imposible ningún modelo de sustentación de un desarrollo de las economías regionales. Por eso
evidentemente, de esa forma también coordinó intereses de visiones geopolíticas del Reino Unido, que necesitaba también a los argentinos fuera del agua, no solamente del río, sino del Atlántico Sur, para que en el Atlántico Sur, a través de los acuerdos que mantienen con Montevideo y con Punta Arenas, establecer un modelo de dominación geopolítico sobre el Atlántico Sur desde la perspectiva de los intereses del Reino Unido. Así los argentinos quedamos fuera de la participación o de poder determinar no solamente aquellos que, porque nadie, ningún argentino pretende nada de lo que no es propio, es ocupar nuestros espacios territoriales que por legítimo derecho nos pertenecen. Así las cosas, quedamos fuera del Paraná, entregado a esta República Multinacional de la Soja, encabezadas por estos oligopolios exportadores de cereal. La flota argentina desapareció, se generó una especie de flota de bandera de conveniencia, sin ningún tipo de carga social, ningún tipo de compromiso con el trabajo en bandera paraguaya, y se puso al servicio de nuestros ríos, que los usan gratis para las exportaciones de la soja que no vienen de Argentina, que vienen de Brasil y de Paraguay. No estoy hablando de la ilegalidad, porque si hay ilegalidad, como dicen muchos, y que seguramente ya prácticamente está acreditado, es evidente que la ilegalidad o el daño que se le hace a la economía argentina por el contrabando, por la evasión de divisas, por la sobrefacturación, por la subfacturación de exportaciones, es una ínfima parte del daño estratégico por la legalidad del uso del Paraná, donde nosotros prácticamente ya, primero por la derrota de Caseros, hemos perdido y aceptado la libre navegabilidad de nuestros ríos interiores y finalmente por la decisión irracional que no tuvo Estado público de Macri cuando en el año 2018 por decreto presidencial la Argentina hace público su renuncia a toda la posibilidad de definir cómo se navega el río Paraná y cede esa facultad a esta especie de República Multinacional de la Soja para que ellos desde afuera digan cómo y de qué forma se navega el Paraná argentino, con consecuencias devastadoras, desde el daño ecológico al daño económico, porque en definitiva el río Paraná, en ese modelo privatizador de Cavallo, los que pagan eso no son estas grandes multinacionales que se benefician, son los productores argentinos y es la economía argentina que sostiene ese dragado del río Paraná, pero que sin embargo los competidores nuestros de sojas brasileras o paraguayas lo usan absolutamente gratis. Esas barcazas que surcan el río Paraná y que finalmente van navegando necesariamente al puerto de Nueva Palmira, lo usan absolutamente gratis, dándose la paradoja que ningún país del mundo no solamente regala un recurso tan importante como el río Paraná, sino que además subsidia a sus propios competidores. Lógicamente, como esto está al servicio de la República Multinacional de la Soja, a esa República Multinacional de la Soja no le significa nada que la soja sea brasilera, paraguaya o uruguaya, o boliviana o brasilera. Es lo mismo, digamos. Lo importante es que sea lo más barata posible. Y qué mejor, más inteligente modelo es hacernos pagar a los argentinos un río que ellos lo usan gratis. Y así llegamos a esta situación miserable del año 2019, donde, como bien decía, pudimos retomar el gobierno, pero con extremadas contradicciones. Las primeras contradicciones empiezan a emerger. A poco de andar, el ministro Meoni toma decisiones que parecían más una continuidad de Macri cuando decide renovar las concesiones del puerto de Buenos Aires a las mismas multinacionales que Cavallo se lo había entregado en las décadas del 90. Convoca como asesores a los mismos asesores históricos que acompañaron primero a Menem y finalmente después a De la Rúa y finalmente a Macri. Tuvimos una pequeña oleada de optimismo cuando el presidente, más allá de algunas consideraciones que ahora no vienen al caso, anunciaba la vocación de recuperar la presencia del Estado a través de una empresa nacional del río Paraná, cosa que se festejó y que festejamos, pero a poco de andar y con un par de críticas de la Bolsa de Cereales de Rosario y un par de tapas de Clarín, fueron suficientes para archivar esa posibilidad y se alumbra ese nefasto decreto 949 en forma pícara, en forma irresponsable, en forma de falta de respeto, esperando un día donde los argentinos estábamos muy convulsionados, evidentemente por la muerte de Maradona, y usando la misma tecnología macrista, ¿no? El si pasa, pasa. Y qué mejor que para que pase, publicar ese decreto un día donde los argentinos evidentemente estábamos con la cabeza en otra sintonía. Afortunadamente no pasó. Afortunadamente muchos fuimos las voces donde alertamos esta enorme peligrosidad de este decreto
Este es un decreto que yo estoy convencido que es un decreto que está, digamos, desarrollado en el norte. Es un decreto que hubiera sido igual que hubiera firmado Macri. No hay ninguna diferencia entre ese decreto porque era el paso que seguía a la política de Macri, era la ficha que le faltaba, que no pudo concluir, se concluye con el 949. El presidente explicó algo medio ininteligible, que era simplemente un decreto para licitar, que la verdad que él no licitaba, que sí licitaba, la verdad que yo no entendí mucho lo que dijo, pero sí quedó claro que no, evidentemente no tuvo una comprensión de lo que firmaba, porque en definitiva 949 tiene dos grandes detalles que pueden pasar desapercibidos a la luz de lo que no hay, no es un técnico, pero que son extremadamente significativas y son una derrota geopolítica que yo la calculo y la veo que tiene el mismo nivel que la derrota de Malvinas, que es fijar el kilómetro 239 como última salida de la Cuenca del Plata, que no es otra cosa que es la boya que está frente a Montevideo, es abandonar el canal Magdalena, que nos permitiría tener una navegación soberana entre el sur y el norte, y fundamentalmente dragar el Paraná Bravo, que es un río que los argentinos, que es argentino, pero que los argentinos no utilizamos porque no hay ningún interés nacional asociado a eso, que tiene como objeto alimentar y desarrollar el puerto de Nueva Palmira, donde no sale un solo gramo de material argentino o mercadería argentina, salvo que haya sido producto de un acto ilegal como el contrabando. Con lo cual no tiene ningún sentido que el presidente haya hacer, además de pagar el Paraná, que los argentinos le paguemos a Nueva Palmira el dragado de un río que no usamos, o que sigamos consolidando el puerto de Montevideo, que ya no solamente consolida toda la hegemonía del Río de la Plata, sino que también se proyecta hacia el Atlántico Sur como dominador del Atlántico Sur, porque no podría de ninguna manera existir una enorme operación de pesca ilegal como la que existe si no te contaran con el apoyo de Montevideo. O sea que es un trabajo a dos bandas. Por eso preocupa y mucho que hoy, donde los argentinos estamos discutiendo un tema tan crucial para nuestro futuro soberano, el comandante de la flota de Estados Unidos visita al Uruguay ofreciéndole reforzar sus instrumentos militares justo en el momento en que estamos nosotros discutiendo y poniendo en tela de juicio un decreto que evidentemente fue desarrollado en la Embajada de Estados Unidos. Es decir, primero desarrollan el decreto, después lo hace firmar al presidente que lo firme, y cuando hay un movimiento de cuestionamiento interno sobre un tema que es evidentemente de asuntos internos de la Argentina, acá Estados Unidos no tiene nada que ver, ni Estados Unidos, ni la flota de Estados Unidos, ni la cuarta flota, ni el cuerpo de ingenieros del ejército para dragar el río Paraguay como está presente ahora, no tiene nada que ver en todo esto, pero es evidente que están, bueno, tuvimos la visita de ese guardacosta hace poco tiempo, ese guardacosta poderoso de Estados Unidos que curiosamente decía que venía a proteger la pesca ilegal, y lo que vino a proteger es justamente a la gran flota que atiende a Montevideo, que es totalmente ilegal. Es curioso, el barco que venía o que decía que venía a proteger la pesca ilegal hace base en el puerto de Montevideo, que es la mayor cueva de pirata de pesca del mundo. O sea que realmente una cantidad de contradicciones, y si algo faltaba, la presencia de un submarino nuclear. El tema es muy grave, es muy serio lo que está sucediendo en la Argentina, y amerita que, y gracias a estas charlas, realmente los argentinos empecemos a tomar con mucha seriedad esto, porque yo tengo la convicción de que si la Argentina termina entregando el río Paraná, significa que va a entregar el río de la Plata, y que va a significar la renuncia definitiva no solamente de las Malvinas, sino de todo lo que es aspiraciones sobre el Atlántico Sur, de las proyecciones sobre el carácter bicontinental de la Argentina y la Antártida, y fundamentalmente prácticamente no tener nada que ver con la logística estratégica del Atlántico Sur, donde la Argentina podría tener una participación significativa en cuanto a creaciones de puestos de trabajo. Un complejo marítimo al servicio formado por la flota de bandera, formado por las vías navegables, formado por las estructuras portuarias y formado por la industria naval, podría dar trabajo a 30, 40 mil argentinos de alta calidad. Y no solamente de empleo, sino que además podría sumar a la economía nacional casi 20.000 o 30.000 millones de dólares, que es lo que nos faltan permanentemente y los que nos obligan a esta secular crisis permanente de cada 10 años estar en estos conflictos económicos de devaluación, que en otra cosa nos lleva cada vez más a un pozo de pobreza cada vez más profundo. Yo creo que la Argentina no tiene revancha, yo creo que ya no tenemos posibilidad de seguir en este proceso de decadencia, creo que ya no damos para más,
y creo que si prospera la intención del ministro macrista Meoni de entregar la privatización hacia estos intereses, que no solamente, como dice, no, simplemente es una tarea para dragar. No solamente es una tarea para dragar, que también es importante, porque no tienen por qué dragar otros, porque los argentinos lo podemos hacer. Pero mucho peor que eso es por dónde se draga y a servicio de quién se ponen los ríos. Y los ríos es una ecuación acá y en la historia de la humanidad. Las vías navegables son constitutivas del conflicto mundial. Las vías navegables se definen de acuerdo a las relaciones de poder. Con lo cual, si los ríos son significados por este significante extranjero que los pone al servicio de una visión extractiva de renta que está en colisión con la creación de trabajo, es imposible que nosotros podamos generar en la Argentina el mentado programa que debería ser quinquenal para el desarrollo de la producción y el trabajo, con lo cual tenemos que recuperar la soberanía en todos los planos. La primera es la significante, que los ríos sean significados por los intereses del pueblo argentino, como primera cuestión. Y segunda cuestión es que realmente los argentinos participemos como nos corresponde en toda esta estructura de producción que hoy está absolutamente extranjerizada. Por eso, ya para terminar, decir que este tema es extremadamente complejo. Afortunadamente, la mentalidad de Meoni, que es netamente macrista del el pasa si pasa, por suerte no pasó, hay un gran movimiento, ya le arrancamos la necesidad de que el Magdalena, ese canal desaparecido en democracia, como digo yo, donde Macri lo mandó a vía muerta, hoy ya no lo pueden seguir sosteniendo su desaparición y ya creo que hoy o mañana va a salir la publicación en el boletín oficial que por la presión de los patriotas como Tayana y como muchos patriotas que tienen cargos institucionales pusieron la voz en alto para exigir que el presidente Fernández admita el error de este decreto y ponga en primera línea el Magdalena. Yo creo que el Magdalena hay que seguir presionando, creo que estamos cerca de una victoria importante, creo que es una de las primeras victorias grandes que ha tenido el pueblo argentino por la movilización, y después ir, por supuesto, por la revisión de ese decreto 949, la recuperación plena de la soberanía en el río Paraná y que una vez por todas enterremos definitivamente en nuestro lenguaje esa nefasta palabra que es extraña a nuestro lenguaje, que se llama hidrovía. Clarísimo, ingeniero, clarísimo. Ha recorrido usted la historia, ha recorrido distintos momentos nacionales e internacionales y nos ha dejado una claridad meridiana sobre el tema. Es más, algunas preguntas que pensé que me iban a dar la posibilidad de hacérsela, las allanó total y absolutamente. Lo que le reconozco también es la capacidad de oxígeno que tiene, no ha parado un minuto y no ha tomado un vasito de agua, ingeniero. Pero bueno, conservarla todavía. Bueno, mire... ese es el entrenamiento. Yo siempre digo que una de las cosas más lindas que me pasó fue el hecho de ser de las cátedras en la universidad. Esto que puede ser una gimnasia es la que desarrollé, que justamente poder estar frente a los muchachos 45 minutos explicando y que no se le escapen por la falta de interés, ¿no? Claro, yo quiero comentar esto como un tip, que el ingeniero Tetamanti ha demostrado acá su capacidad de charla con esa potencia y apasionamiento, pero que además no solamente ha estado muy imbuido de todos los problemas de soberanía en las vías navegables y vinculado al tema naviero, sino que también ha sido un deportista exitoso en su regata que la ganó usted en Malvinas en algún momento, ¿no, ingeniero? Bueno, eso fue una experiencia extraordinaria porque daría para hablar mucho, porque la hipótesis que estoy planteando acerca de que es imprescindible y que realmente estas noticias que a veces vemos del Ministerio de Defensa, que es evidente bastante deficitario, de que se va a proteger con patrullas el sur argentino, eso es absolutamente una cosa totalmente intrascendente, carente de todo valor. Es el Río de la Plata, ¿no? Desde la historia
Argentina no hay forma de proyectar los intereses del Atlántico Sur si uno no consolida la presencia en el Río de la Plata. Y allá por el año 73, en ese gobierno extraordinario que se insinuaba en esa época, el general Perón tenía una clara visión de que venía por Malvinas. Pero sin embargo no empezó ni por el sur ni por las Malvinas, empezó por el Río de la Plata. Entendía claramente que el Tratado del Río de la Plata y resolver un conflicto serio que teníamos con el hermano país Uruguay, no podía concebirse una Argentina que vaya por el Atlántico sin antes resolver las cuestiones en casa. Y por eso avanzó en el Tratado del Río de la Plata, que yo creo que fue el paso previo a avanzar sobre Malvinas, donde prácticamente ya, el que quiera interesar, pueden ir al Museo Malvinas, donde están los documentos escritos. Ya prácticamente el general ya había intercambiado unos non-paper, como dicen los diplomáticos, donde ya se había hecho una hoja de ruta respecto de un camino que nos hubiera llevado primero a una soberanía compartida y después a una soberanía plena. Y la primera operación que define el general Perón para abrir esta instancia de diálogo, nueva instancia de diálogo, una vez ya firmado, como todo el mundo sabe, en el 73, el Tratado del Río de la Plata, fue organizar una navegación de barcos argentinos hacia las islas con el objeto de, a través de una operación muy importante que ordenó hacer a la Armada Argentina, de poder enseñar a navegar y desarrollar estas regatas. Y bueno, en ese momento yo con 19 años tuve en el año 74 el orgullo de poder no solamente participar, sino de haber ganado su primer trofeo que había instaurado Presidencia de la Nación. Y estamos hablando de marzo del 74, donde cuando volvimos de las islas, los que estuvimos ahí y estuvimos viviendo un tiempo largo ahí, más de un mes, en esas islas tan hermosas que conocimos hasta el último rincón, teníamos la plena conciencia de que estábamos muy cerca de resolver el problema, de que estaba al alcance de la mano que nuestras banderas ondearan en esas islas, pero ya nos sorprendió abril del 74 y al poco de andar la noche oscura del 1 de julio y que sepultó toda esta historia. Y bueno, la Argentina lamentablemente se deslizó hacia esa oscuridad infinita y terminamos en esa tragedia del golpe 76, la derrota de Malvinas y bueno, en la situación que estamos hoy, lamentablemente, donde seguramente hemos retrocedido casi 100 años de aquella lucidez, ¿no? De ese estadista que lamentablemente durante 18 años nos impidieron tener en nuestro país, porque seguramente la historia hubiera sido otra, ¿no? Querido Horacio, no queremos abusar ya de tu gentileza, queremos sí agradecerte la rapidez con que nos devolviste este pedido de charlar contigo. No estamos nada arrepentidos, nos has ilustrado y nos dejaste la historia muy clara. También hay un puntito que nosotros debemos decir y nos hacemos responsables, que desgraciadamente conocemos las amistades del ministro Meoni, su vinculación con algunas extranjeras, y en rigor de verdad lo que nos preocupa no es Meoni. Lo que nos preocupa es que ese decreto 949 ha sido firmado por nuestro presidente, por nuestro jefe de gabinete, y en un día de gran confusión o de gran participación de la ciudadanía en la muerte de Maradona. A mí me queda la preocupación de los enemigos de adentro, no de los de afuera, porque sabemos cuáles son sus intereses, sus objetivos, y no los descalificamos, porque estos son combates de intereses. Lo que me preocupan son los de adentro, ¿no es cierto? Y cuando digo esto, digo que en esta situación de final de una concesión tan trascendente, no estamos conformes con la participación de algunos sectores, de algunos colectivos de la sociedad argentina.
nos hubiera gustado que este tema sea debatido en la Confederación General del Trabajo. Nos hubiera gustado un trabajo en las universidades que pudieran tener posición, los científicos, porque esta es debería ser una movida nacional en serio. Y al mismo tiempo, el mismo Congreso, ¿no? Debería también estar manifestándose. Entonces, estos silencios son los que me preocupan, porque incluso el mismo secretario general de Dragado y Balizamiento, si bien en algún momento muy tibiamente acepta la construcción del canal Magdalena, queda como si le importara solamente los 800 trabajadores que pertenecen a su gremio, que son importantes, que los defendemos, que no queremos que pasen a ser el colectivo de los desocupados, pero no tiene una marcada posición. Con respecto a Meoni, para terminar, bueno, estamos acostumbrados, ¿no? Nosotros nacimos con la política de Rivadavia, con ese puerto de contrabandistas, pero hoy queremos que nuestro gobierno asuma claramente esta necesaria soberanía, porque como bien señalaste, después de este gran desastre de la pandemia, yo creo que los bloques van a ser pocos, poderosos, y lo están demostrando. Dijiste varias cosas sobre cómo se está moviendo ese famoso triángulo de Valparaíso, Malvinas, y el puerto de Montevideo, que tiene 200 años al servicio de Gran Bretaña, y la isla de Ascensión. Estamos rodeados, es cierto, pero si no nos damos nosotros la visibilización del tema y la movilización integralmente como colectivo argentino, me parece que vamos a volver, porque en definitiva, y para cerrar, ingeniero, y no abusar más del precioso tiempo que nos diste, lo que estamos planteando en esta oportunidad es tratar de volver a la situación que teníamos hace 70 años. Esta es la verdad. Entonces, qué pretensiones, ¿no? Qué pretencioso volver a tener esta soberanía que ya la tuvimos hace 70 años. Un gran abrazo, Horacio, te dejo el cierre, por favor. Reitero a los que participaron de este conversatorio, lo tengan muy en cuenta y puedan trabajar, militar por este tema. No tenemos mucho tiempo, pero utilicemos bien el que tenemos y repitamos, sin soberanía no hay nación. Te dejo el cierre, un saludo, ingeniero Horacio Tetamanti, un gran patriota. Bueno, gracias por el adjetivo, más allá de que me parece demasiado enorme. Simplemente decir que en esta cuestión yo tengo la absoluta convicción de que la Argentina, de la situación que está, sin echar mano a sus recursos más fundamentales, donde tiene las mayores fortalezas territoriales y estratégicas que nuestros padres fundadores nos legaron, no tenemos futuro. Por lo cual, yo creo que frente a esta posibilidad de la entrega de estos recursos, no hay ninguna razón por la cual uno no deba alzar la voz, porque no hay nada por encima de esto. No hay coalición, no hay objetivo, no hay sentido de gobierno si el costo de sostener un gobierno sea hipotecar definitivamente el futuro argentino. Por eso digo que a veces prefiero un gobierno que diga que es Rivadavia y firme como Rivadavia. Pero hoy tener gobiernos que el 20 de noviembre hablan como rosas en la vuelta de obligado, celebrando esa página histórica de la Argentina, y a la poco andar a la semana, el 26 de noviembre, 6 días después, firman un 949 que seguramente hubiera sido el mismo decreto que hubiera firmado Rivadavia. No podemos seguir con de pico para afuera hablando como rosas, pero de lapicera para adentro firmando como Rivadavia. Yo creo que la Argentina no da para más, y si no defendemos lo nuestro, creo que nuestras días por venir no van a ser los que nos merecemos. O sea,
ya para cerrar, agradecerle esta invitación e invitarlos a que presten atención a esto porque es un tema no menor y yo creo que definitivamente es el tema central de la República Argentina conjuntamente con la deuda externa y los servicios públicos en manos de multinacionales. Si estos tres grandes bloques no lo resolvemos, es evidente que no vamos a tener muchas instancias en el futuro. Claro y contundente, ingeniero Horacio Tetamanti. Una vez más, un fuerte abrazo y gracias. Los compañeros han manifestado su claridad y han demostrado una enorme conformidad por la claridad con que ha expresado las ideas sobre este tema. Un abrazo grande y saludos Gracias a todos. Un abrazo para todos. Y nos vemos. Y a no aflojar. Gracias. Gracias.